Bienvenido una vez más a esta celebración de expansión, esta celebración donde estamos comenzando una nueva serie llamada Efecto Gálatas. De verdad espero que pueda ser de gran bendición, pero sobre todo que pueda fortalecer esa parte espiritual y de conocimiento y sobre todo de práctica en nuestra vida día con día. Te recuerdo que vamos a participar en este tiempo de la Santa Cena, así que cuando se den las instrucciones tú podrás participar ya teniendo listo tu jugo y tu pan para que lo hagas junto con nosotros. Por otro lado, quiero agradecer por esa generosidad que has mostrado a Expansión. Gracias a Dios por todos los recursos que a través de eso ha puesto para que el reino siga creciendo. Así que si tú estás listo para poder mostrar una vez más ese acto de generosidad, lo puedes hacer por medio de una transferencia y vas a encontrar los datos y únicamente tienes que especificar en el concepto que es donativo expansión. Permíteme hacer una oración y agradecer también por este tiempo que estás pasando con nosotros. Dios, gracias por ser bueno, Señor, por hacer crecer tu reino, Dios, y porque tú provees de todo lo que necesitamos, Señor. Provee tú siempre a cada una de las familias, Dios, y sé tú hablando a nuestras vidas. Que el mensaje del día de hoy, Señor, sea algo que nos llene, Señor, y que pues podamos siempre aplicar, Señor, en cada uno de nuestros días. Dios, te bendecimos y te damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, amén. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos. Qué bendición el poder estar en este tiempo pasando con ustedes. Hemos terminado la semana pasada una miniserie llena de mucha bendición, llena de recordatorios de parte de Dios, recordando a Jesucristo siendo 100% hombre, 100% Dios. Y hoy iniciamos una nueva serie llamada Efecto Gálatas. El título de este mensaje es Luchando contra la libertad. ¿Y por qué hablamos acerca de un efecto? Bueno, no sé si tú lo sabes, pero un efecto es una descripción producida por una causa, por una buena causa. En este caso, hablando de Dios, es un efecto bueno. ¿Estás de acuerdo? Y quiero iniciar con una oración. Acompáñame para tener este tiempo en manos de Dios. Dios, te agradecemos, Señor, siempre las bendiciones que tú traes en nuestras vidas, Padre. Gracias por ser bueno, por ser generoso, Señor, por siempre estar obrando en nuestras vidas y tener siempre el control de nuestras vidas, Dios. Te alabamos, Padre, y pedimos tu discernimiento, tu sabiduría, Padre, para poder siempre reconocerte como nuestro Señor, como nuestro Salvador, Señor, y como hijos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Estaremos hablando, como lo menciono, en esta serie sobre la carta a los Gálatas, una carta, creo yo, muy interesante bajo el entendimiento, lo que conozco de esta carta, es una carta, digamos, como la de Romanos, pero en chiquita, ya que trae cierto tipo de instrucciones que nos llevan a tener un conocimiento más y a la práctica de algo basada en la fe en Cristo. Pero resalta algo muy importante, resalta esa justificación que Dios nos da por medio de la fe en Cristo. No basada en la ley, que es un poco de lo que habla este primer capítulo, ¿no? Como lo hacían aquellos judíos, no. De hecho, me resulta interesante porque de entrada ya de lleno, Deuteronomio 27-26 resalta que no es por la ley mosaica, sino es por la gracia, por la fe en Cristo. Y dice este versículo: maldito sea quien no practique fielmente las palabras de esta ley. O sea, se comprometía el judío a practicar y cumplir la ley mosaica, la cual nadie podía cumplirla, la cual siempre eran conflictos y era una complicación para la vida del judío porque no podía cumplirla. Si era algo a lo cual se aferraba el judío, si era algo a lo que ellos estaban acostumbrados, porque era algo que les habían impuesto desde pequeños. Y ellos, aferrados, querían siempre basarse en la ley, pero ya no es así.
Y parte de lo que estaremos viendo en esta carta es ese enfoque, que se resalta la justificación de Dios a nuestras vidas. Y la carta a los Gálatas, como tal, a diferencia de otras cartas como lo es la carta a los romanos, la carta a los tesalonicenses o a los efesios o a los corintios, esta carta a los Gálatas es enviada a un sector en específico. Las otras son enviadas a toda la iglesia de la ciudad. Pero esta carta es enviada a una provincia donde se le predicaba a gentiles. Y te estoy diciendo esto porque me gustaría que entendieras un poquito del contexto del cual habla esta carta, ¿no? Y entonces el punto es que se le predicaba a gentiles, ya que era una provincia gobernada por romanos, ¿no? Y había ahí en esa ciudad, en Galacia, en ese sector en específico que te menciono, había judaizantes. ¿Cuál es este término o por qué o a quién se les daba? Bueno, este término se les daba a aquellos judíos que ya eran cristianos, que habían creído en Cristo y que predicaban a los gentiles, los cuales muchos de ellos se convertían al cristianismo. Pero no todos los judaizantes, ojo aquí, no todos los judaizantes dejaron sus prácticas basadas en la ley de sus antepasados. Y aquí empieza el resultado o el meollo de todo este conflicto, que los judíos cristianos, ellos enseñaban a los gentiles, a los que ya eran cristianos, que no bastaba con solo tener fe en Cristo, sino que tenían que hacer obras. Es decir, que para que fueran unos verdaderos creyentes de Cristo, tenían que poner en práctica la ley de Moisés en cada una de sus vidas. O sea, que los judíos cristianos, los judaizantes, estaban predicando un doble evangelio. Eso era, por un lado, de los que ya eran cristianos, ¿no? Y de los que les decían que tenían que aplicar la ley. Pero ¿qué pasaba con aquellos que aún no lo eran, que aún no habían entregado su vida, que no habían reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador? Bueno, a ellos se les predicaba que tenían que practicar primero el judaísmo para que después pudieran practicar el cristianismo. Y entonces todo esto se convirtió en un conflicto entre todas las personas que estaban predicando, en lo que Pablo había enseñado, en lo que algunos maestros judíos estaban teniendo como tal, porque era algo que no estaba edificando a la iglesia. Y por obvias razones, el nuevo creyente o el bebé espiritual no entendía que podía tener una comunión con Dios. No sabía porque no se le enseñaba eso. No tenía presente que podía hacer crecer su fe siempre y cuando o mediante el hecho de estar compartiéndola con otras personas, porque no se le instruía eso. No entendían que eran justificados, no solo perdonados, porque no se les enseñaba eso. Y entonces el nuevo creyente no tenía presente nada de eso en absoluto. Solo aprendían ellos que la salvación era por obras. Y no era así. Y nunca va a ser así. Y en la actualidad, amigos, no es así. A ellos se les enseñaba que si cumplían con la ley de Moisés, iban a obtener esa salvación. Pero no era así. No somos salvos por medio de cumplir una ley, sino que ahora lo entendemos y espero tú lo tengas bien presente. Ahora somos salvos por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Pero a ellos no se les instruían esas enseñanzas, sino que iban a ser salvos por qué tanto hicieran en esta tierra, dejando a un lado todas y cada una de las enseñanzas de las cuales Cristo vino a predicar. Y las ponían, y se ponían primero ellos,
el qué he hecho yo, cómo lo he hecho y que me reconozcan todo lo que tengo, cómo soy dadivoso, observen qué tanto doy. Y no se trata y no se trataba de eso. Y aquí, mencionando este punto, este contexto, te pregunto yo, ¿te has puesto a pensar si la fe que tienes realmente en Cristo está basada en la fe en Cristo o está basada en las obras que has hecho por tus propias fuerzas y no las que ha hecho Dios en tu vida? ¿Te has puesto a pensar eso? Que primero eres tú para todo, en tus recursos, en tus tomas de decisiones, en tus propiedades, en tus finanzas. Siempre eres tú primero tomando la decisión antes de presentársela al Señor. Que siempre eres tú, después tú y al último tú. ¿Te has puesto a analizar si realmente esa fe que tienes en Cristo, para todo siempre está el Señor y puedes mostrárselo, puedes pedirle dirección? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Te has puesto a pensar que el trono que debe estar ocupado por Dios en tu vida quizá está ocupado realmente por ti y no por Él? Que vives en un caos y no logras aceptarlo porque crees que puedes sobrellevar las cosas. Y aunque tratas de mantenerte, de salir a flote y adelante, no te salen las cosas como quieres y dices, ¿por qué? ¿Por qué no puedo salir adelante? Y que por más que tratas de salir, verlo de esta manera, de esa arena movediza, entre más te mueves, más te hundes. Eso, amigos, eso puede ser el resultado de una fe basada en obras. Obras de nosotros mismos, que son hechas por nuestras propias fuerzas, donde luchamos contra lo que es bueno, contra lo que nos edifica, contra lo que Dios quiere darnos, que luchamos contra todo eso. ¿Te has puesto a pensar si estás viviendo así? No es nada bueno, claro está. Y necesitamos resetear de alguna manera ese chip, ¿no? Y primero, tener el conocimiento. Después, tomar las promesas que Dios nos da y practicarlas. Tomar esas promesas que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, pero siempre y cuando sean cosas que provienen realmente de Dios. Y no son aquellas que solo tomo yo por quererlas tomar. Porque sean rápidas. Porque, ¿sabes qué pasa cuando no tomamos realmente las bendiciones que Dios tiene para nosotros? Vienen situaciones difíciles y quizá vienen otras malas enseñanzas que en su momento pudieran ser emocionales, pero que no tienen nada que ver con lo que Dios tiene preparado para nosotros. E incluso, velo de esta manera, que incluso no tiene nada que ver con darle la gloria a Cristo y las creemos. Y entonces, aquello que nos puede desestabilizar nos engaña, nos tiene como esclavizados por pensar que es bueno y que es correcto. Y comenzamos sin darnos cuenta a adorar falsos evangelios. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas. Quiero que me acompañes a Gálatas 1, capítulo 1, versículos 6 al 11. Y dice, no hay otro evangelio. Dice, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Otras influencias, lo que estaba diciendo Pablo ahí es que estaban tergiversando la fe en Cristo de los nuevos creyentes. Y eso es lo que te estaba diciendo cuando te estaba plasmando el contexto de la carta, ¿no? Y a mí me suena como a tener
o a poner una alerta que debo de tener en mi vida y en mi fe. Y más con aquellos que me pueden alejar de Dios y que me pueden entregar a la esclavitud de diferentes cosas. O sea, debo tener una alerta, creo yo. Y te invito a que tú analices eso. Quizá debes de tener plasmado en tu vida algo que te alerte de aquellos que te predican un evangelio basado en no pasa nada. No pasa nada si no te congregas. No pasa nada si hoy no asistes a un grupo de vida. No pasa nada si no buscas de Dios. A mí me han dicho cosas como, pues no que Dios es amor. No que Dios no pasa nada con Él, no se va a enojar. Y a veces es como algo que queremos escuchar y lo creemos y decimos, sí es cierto. Y entonces estamos aplicando en nuestra vida un evangelio basado en mentiras y en engaños, que te pueden arrastrar a practicar la ley, pero la ley del pecado y no la fe en Cristo. ¿Y sabes qué? Pensando en esto, vivir así es como me recordaba a antes de conocer de Cristo. Me recordaba pensar que no le tomaba ninguna importancia y al vivir sin fe y sin darle una importancia a quien es Dios, es como estar totalmente cegado. Ahora, piénsalo de esta manera. ¿Confiarías tu vida en alguien que no es temeroso de Dios? ¿O confiarías tu vida, la de tus hijos, mejor dicho, o la de tu hijo o la de tu hija, dependiendo, en alguien que no es temeroso de Dios? Muchas de las veces, cuando somos engañados o confundidos, es porque nosotros mismos lo hemos permitido. Hemos dejado de hacer lo que tenemos que hacer. Y ahí nosotros estamos permitiendo el engaño a nuestras propias vidas. Porque lo permitimos, porque no estamos preparados. Y al no estar preparados, cuando viene el enemigo, ¿recuerdas esa cita que dice que el enemigo viene a robar, a destruir y a matar? Cuando viene el enemigo a robar, a matar y a destruir nuestra fe, nuestra vida, nuestra paz, es porque nosotros lo hemos permitido, porque hemos dejado de hacer lo que nos toca. Y entiende esto, es como si estuviéramos, mira, ve este lazo, es como si este lazo cada vez tenemos esta libertad, ¿no? Y entonces, cada vez que nosotros permitimos algún acto, es como si empezáramos a hacer nudos nuestra vida y empezáramos a permitir y decir, bueno, hoy no pasa nada. Y cada vez que decimos, si no voy hoy, todo va a estar bien, iré para la próxima. Y al momento de que empezamos con esa libertad y que otros vienen a nuestras vidas y nos dicen, vamos a otro lugar y luego vas a adorar a tu Dios o luego vas a hacer lo que tienes que hacer, sin darnos cuenta, es como si estuviéramos atando nuestras vidas. Y cada vez que permitimos algo, es como si empezáramos a atar más cada vez. Y cada vez pareciera que llegamos a un punto donde nos quedamos inmóviles, donde ya no podemos avanzar, donde incluso la mano se te empieza a adormecer y es como si el cuerpo y como si tu espíritu se empezara a adormecer y no te permitiera avanzar y conocer más y hacer lo que te toca hacer. Piénsalo. Cada vez, cuando estaba pensando en esto,
me doy cuenta reflexiono, mejor dicho, en cuántas veces permití y cuántas veces he permitido que el enemigo venga a mi vida y que yo mismo me haga daño a mi vida, atándome y no reconociendo lo que debo y tengo que hacer. Que a veces, una vez que se permite, te lleva a otra y te lleva a otra hasta quedarte totalmente inmóvil. Y puede ser las manos, ¿no? Pero en tu caminar, no solamente te ata de las manos, sino te ata de los pies. Estás atado y llega un punto en el que quizá ya no te puedes, ya no puedes caminar, ya no puedes defenderte. Y lo estoy mostrando como un ejemplo físico, pero piénsalo de esta manera. Piénsalo ante lo espiritual. Comenzamos a hacer y a permitir el empezar a destruir mi vida, al crear o al creer lo que otros dicen y no lo que dice Dios que tiene para mí. Necesitamos analizar esto. Realmente es importante. Para que cuando vengan estos evangelios mentirosos, no nos encuentren atados. No nos encuentren en un punto donde nos pueden derrotar. Sino cuando vengan esos evangelios a tu matrimonio, realmente tú estés libre. Tú puedas avanzar y puedas saber dónde realmente está tu fe. Necesitamos saber, necesitamos reconocer qué es lo que tengo que hacer. Porque a veces, por más que querramos liberarnos no podemos. Y entonces, lo único que hacemos es lastimarnos. Lastimarnos hasta el punto de mejor alejarnos. Y quedan cicatrices en nuestras vidas, quedan marcas en nuestras vidas. Y dices, ¿para qué? Pude haber hecho cosas diferentes si hubiera sido obediente, si lo hubiera hecho tal cual Dios me lo estaba pidiendo. Y necesitamos tener y estar preparados. Y cuando vengan esos evangelios de mentira, podamos responder, podamos estar preparados, podamos seguir avanzando. Dice Pablo en el versículo 8, pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. A diferencia de aquellos tiempos, esas cartas que se mostraban, esas cartas que se llevaban, ahora nosotros tenemos la palabra, la tenemos impresa, cada uno tenemos una en nuestra casa. Antes tenían que como pasarla, rolarla, pero ahora podemos tenerla presente. Si no la leo es porque no quiero pasar el tiempo haciéndolo. Si no busco el alimentar mi espíritu es porque no quiero. Pero es porque se trata de decisión y no porque no pueda hacerlo. Pero necesitamos reconocer que Dios está ahí. Y a la mano está la palabra, la podemos tomar y buscar hacer y reconocer quién es Dios en nuestra vida. Y sigue Pablo diciendo en el versículo 10, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensas que procura agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Y lamentablemente, amigos, siempre buscamos agradar primero a los demás.
Siempre buscamos el reconocimiento de los demás. Y tristemente nos convertimos en siervos de las personas y no de Dios. Tristemente es lo que hacemos. Buscamos aprobación, buscamos que nos digan lo que queremos escuchar. Y eso nos lleva, si la persona solamente quiere destruirnos, a estar basados practicando la ley del pecado. Y de nuevo comenzamos un círculo vicioso. Comienza uno a crear otra vez ataduras que nos desvían, que por más que te quieres, ya cuando estás hasta adentro, ya cuando estás muy atado, por más que te quieres liberar, es complicado y estás atado y no puedes. ¿De qué? De aquello que solamente te va a destruir. Sin darnos cuenta, nos encontramos luchando. Por eso les decía, el título era Luchando contra la libertad. Sin darnos cuenta, estamos luchando contra Dios. No sé si recuerdas esta historia donde está Jacob luchando contra Dios, pero está luchando para que Dios lo bendiga. Y Jacob gana, es bendecido. Dios lo bendijo. Él creyó que podía ganar. Jacob creyó que podía ganar y Dios lo bendijo. Pero nosotros luchamos al contrario contra Dios. Luchamos contra esa libertad. Nos resistimos a la bendición de Dios. ¿Cómo? Al desconocer quién es Dios y lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, lo que debemos de comenzar a hacer, amigos, cada día de nosotros es conocer, es creer, es practicar el verdadero evangelio. El evangelio que transforma, que es dado a los hombres por entendimiento divino y no humano. Dice Pablo en el versículo 11, quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. ¿Y cuál es el evangelio que se predicaba y que se predica? Tener nuestra fe basada en Dios, en Cristo. Que la justificación no es por obras y nunca va a ser por obras. Que la salvación no es por obras tampoco. Pero sí que las obras son el resultado de una fe en Cristo, de vivir mi fe basada en Cristo. Lo otro que predicaba era el llamado al arrepentimiento y el bautismo. Siempre un camino trazado de parte de Dios para que llegaras al lugar donde Dios quería que llegaras. Siguiendo solo sus pasos. Si conocemos y aplicamos el verdadero evangelio, sabemos que estamos haciendo lo que agrada a Dios. Si estamos haciendo lo que nos toca, estamos siendo obedientes. Y eso es lo que resalta esta carta, la justificación, no solo el perdón, aunque somos perdonados mediante el sacrificio del Señor, pero no andamos por la calle reconociendo a los hijos de Dios diciendo, mira, ahí va fulanito, el perdonado de Dios. No, realmente hay que reconocer y saber que dice la palabra, mira, o en el entendimiento de conocer a un hijo de Dios, reconocerlo como, mira, ese es un hijo de Dios. Sus actos, su esfuerzo, que el verdadero evangelio está dentro de su vida, es lo que lo resalta como un verdadero hijo de Dios. Gálatas 3, 26 al 27 dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo. Mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. O sea, no todos. Escucha esto y te lo quiero decir de una manera muy sensible. No todos somos hijos de Dios. Eso es lo que dice el verdadero evangelio. No todos somos hijos de Dios. Todos podemos ser justificados y nombrados hijos de Dios, sí, pero siempre y cuando nuestra fe esté basada en Dios, en Cristo. Y quiero terminar con esto.
¿Hay un plan de acción? Es cierto, claro que sí. ¿Hay un efecto que quiero causar en base a mi fe en Cristo? Claro que sí. Pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a avanzar si no es por nuestras fuerzas? Y es por Dios y es para Dios. Necesitamos poner en práctica lo que dice Gálatas 5:22. Necesitamos poner en práctica en nuestras vidas el fruto del Espíritu. Recuerden, no es los frutos, sino es el fruto. Practicar el amor, no solamente con aquellos que me aman, sino amar a aquellos que quizá me odian. Compartir esa alegría con quien necesita estar alegre. Que mi alegría pueda contagiarlos a los demás, pero que sea ese gozo de alegría que viene de parte de Dios. Que muestre la paz, que yo pueda ser paciente, que muestre el ser amable y el ser bondadoso. Que realmente se resalte una fidelidad de mi parte y una gran humildad para poder mostrar realmente un dominio propio. ¿Es simple lo que te estoy diciendo? No, no lo es. Si fuera simple, este mundo sería otro. Pero ese es el plan de acción que podemos tener, que podemos aplicar y seguir adelante. Hay quienes no conocen este fruto y hay quienes lo aplican sin conocerlo. No en su totalidad, pero tú y yo que lo conocemos, necesitamos seguir ese camino. Porque si lo practicamos, si practicamos el fruto del Espíritu, realmente estamos reflejando el carácter verdadero de un hijo de Dios. Y hay veces que no se trata de cómo hacerlo, sino de hacerlo. Se trata de decidir hacerlo. Tú y yo somos justificados, ¿cierto? En aquella cruz, Dios hizo un sacrificio maravilloso. Algo que igual se puede decir muy simple, pero es un sacrificio que nos llevó a una reconciliación con Él. Un sacrificio que debemos de tener presente y valorar cada día de nuestras vidas. Que cuando digamos, soy hijo de Dios, realmente lo primero que me pueda venir a la mente es dio su vida por mí sin que yo lo mereciera, sin que lo tuviera que hacer, pero lo hizo. Y Él lo hizo por amor, es cierto. Lo hizo porque sabía que estábamos perdidos, porque sabía que no teníamos rumbo ni dirección. Y ahora podemos tenerlo. Qué bendición saber que mis equivocaciones Él las borró al hacer ese acto. Qué bendición. Te animo a que tomes los elementos y participes conmigo. Participa del pan. Participa del jugo. Dios, gracias Señor porque podemos buscar de tu presencia, podemos reconocer que no se trata de nosotros. El poder venir y buscarte, el poder saber que tú quieres bendecirnos y que a veces luchamos contra ello. Y te pido perdón, Dios, si nos hemos encontrado en ese sentir. Oro, mi Dios, para que cada vez el entendimiento de tu palabra, Señor, inunde nuestro ser. Que cada vez podamos darte la gloria, darte la honra, Señor, ante todos nuestros actos, Señor. Ante cada uno de nuestro día con día, Señor. Padre, perdónanos si te hemos ofendido. Perdónanos si no hemos hecho lo que a ti te agrada, Señor. Y permítenos, Señor, seguir avanzando, tomando tu evangelio. Y que tu palabra, Padre, pueda seguir transformando nuestras vidas. Y que nuestra persona, Señor, en nuestra persona pueda ser reflejada tu persona, Señor Jesucristo. Te alabamos y bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Gracias por pasar este tiempo con nosotros. Espero que de verdad sea un reto nuevo para esta semana con este mensaje que ha sido de impacto también. Quiero recordarte que ya estamos teniendo actividades en expansión, que estamos retomando los grupos de vida, así que si puedes conectarte a nuestro grupo online, si puedes acudir al grupo presencial, de verdad será de mucha bendición y de mucho aprendizaje. No te pierdas nada de lo que está sucediendo y también te invito a que puedas participar en el retiro de Florece, este retiro de mujeres. Si quieres más información, acércate en la iglesia, en expansión, o comunícate con nosotros para que puedas tener más informes. Espero que sea de bendición tu semana. Dios te bendiga.